computadora con el permiso. Bien, entonces, ¿en qué íbamos? La clase pasada empezamos ya las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden ¿qué? Superior, ¿no? Hacia manera de breve, así rápida de repaso. Vimos que una ecuación diferencial ordinaria de orden superior, pues es aquella que tiene, que ya no tenemos solamente la primera derivada, sino que depende de qué, de sus demás. Tenemos la función, la variable la derivada de la variable dependiente, varias derivadas de la variable dependiente, ¿no? No solamente la primera derivada. Podríamos tener la primera, la segunda, la tercera, bueno, en fin. Bien, aquí hay algunos ejemplos, pero las podemos clasificar en lineales y no lineales, ¿sí? Las lineales son aquellas en donde aparece la variable dependiente, ¿sí? Y sus derivadas elevadas a la primera ¿qué? Potencia, ¿no? Bien. Vimos que en este curso vamos a trabajar realmente las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior lineales, ¿sí? Pero las vamos a trabajar igualadas a cero o, o con una función acá. Cuando esté igualada a cero, entonces se va a llamar una ecuación diferencial lineal homogénea, ¿sí? Pero cuando no esté igualada a cero la vamos a llamar no homogénea. Prácticamente eso es lo que vamos a ver esta clase y la siguiente. Y la otra clase también. Creo que vamos a estar aquí como 4 clases, vamos a estar trabajando todo este tipo de ecuaciones diferenciales. Bien, la clase pasada vimos una manera de hacerla por un método que se llama reducción de ¿qué? De orden, ¿sí? Pero digamos que en el transcurso de estas clases vamos a ver que hay unos métodos más efectivos que pueden resolver cualquier tipo de ecuación diferencial de orden superior. ¿Listo? Entonces creo que este quedó claro. ¿Hicieron el ejercicio que les quedó de tarea? Sí. Por favor. ¿A la integral? Ahorita la revisamos. ¿Sí? Hoy vamos a hacer la misma metodología, ¿sí? Voy a tratar de ver el tema lo más rápido posible, por ahí en 1 horita o media hora, y para que les quede tiempo para hacer ejercicio, ¿listo? Hoy es un poco denso porque hoy vamos a ver bastante teoría, casi que es la teoría de todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces de pronto vamos a ver muchos teoremas. La idea es que estén atentos a lo que quiere decir cada teorema, ¿sí? Que vamos a ver de ecuaciones diferenciales de homogéneas y no homogéneas. Entonces empecemos. Acá tengo organizado lo que vamos a ver. La teoría preliminar. Entonces, si quieren, vamos a poner acá un título que diga teoría. ¿Todos están viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Teoría preliminar. ¿Sí? ¿Qué necesitamos saber antes de empezar a resolver ecuaciones diferenciales de orden superior? Entonces, lo primero que necesitamos saber es, repasemos nuevamente. Lo primero que necesitamos saber es esta parte que ya ustedes lo sabían. ¿Qué es una ecuación diferencial? ¿Qué es una ecuación diferencial lineal? ¿No? Entonces, nuevamente, por si a algunos de pronto se le olvidó, hacia manera de repaso, una ecuación diferencial lineal es aquella en donde aparece la variable dependiente, las derivadas de la variable dependiente, elevadas a la primera potencia, y aquí tiene coeficientes, estos se llaman los coeficientes. ¿Los coeficientes qué son? Funciones que dependen solamente de ¿qué? De la variable ¿qué? Independiente, ¿listo? Y cuando esté igualada a una función, cuando esté igualada a un g de x, y ese g de x es ¿qué? Es igual a 0, la vamos a llamar ¿qué? Homogénea, muy bien. Y cuando el g de x sea diferente de 0, la vamos a llamar no homogénea. ¿Listo? Básicamente es esa. Así empezamos. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos saber también? Vamos a usar algo para resolver este tipo de ecuaciones, y es el determinante browniano. Creo que ya más o menos, creo que algunos ya lo habían visto en álgebra lineal conmigo, con dual. Algunos ya los habían visto conmigo o con dual, o también cuando hicimos el repaso, ¿no? Al comienzo del curso.
Entonces recordemos que es el determinante Wronskiano. Ahora la idea es que hoy entendamos para qué es que sirve este Wronskiano. Entonces, ¿qué es el determinante Wronskiano? A mí me dan un conjunto acá de funciones, y1, y2, hasta yn, ¿sí? Y le dicen a uno, hay el Wronskiano, ¿sí? Hay el Wronskiano que se le escribe así, W, de todo ese conjunto de funciones. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Ojo que esto no es una ¿qué? Esto no es una matriz. Estas dos barritas que me están indicando que tengo que calcular el ¿qué? El determinante, ¿sí? Esto es un determinante. ¿Sí? Que tengo que calcular el determinante de este arreglo. ¿Y qué fue lo que se hizo acá? Se puso la primera función, se le calcula la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, así en fin, hasta que llega a ¿qué? A la derivada ¿qué? N menos ¿qué? N menos 1. ¿Sí? Porque la idea es que todo esto sea una matriz ¿qué? Cuadrada. ¿Sí? Por eso es N menos 1. Porque si partí del Y, pues acá tengo que hacer la N menos 1 derivada. ¿Sí? Y lo mismo, colocamos la función Y2 y lo mismo, la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, en fin, hasta la derivada de N menos 1. Y así lo hago hasta la última ¿qué? Con todas las funciones. Y al calcular este determinante, encuentro lo que se llama el determinante Wronskiano. ¿Listo? Entonces, aquí tengo un ejemplo, hagámoslo con esto. ¿Cómo sería? Entonces, voy a hallar el Wronskiano, W, de estas funciones, de Y1 y de Y2. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo quedaría ese Wronskiano? ¿Cómo sería el Wronskiano de estas funciones? Aquí sería Y1 y aquí sería ¿qué? Aquí quedaría Y2. ¿Y aquí qué tendríamos? La primera derivada de la función 1, la primera derivada de la función ¿qué? 2. ¿Y esto cómo nos queda? Si hacemos ese arreglo, entonces nos quedará acá coseno de ¿qué? De 2x. Acá nos quedará seno de ¿qué? De 2x. ¿Yo sí estoy grabando? Sí. Y cuando derive coseno, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da la derivada de coseno de 2x? Por la derivada interna, ¿cierto? Entonces va a quedar ¿qué? ¿La derivada interna cuánto da? Muy bien, esa plática no se perdió. Menos seno de ¿qué? Menos seno de 2x. ¿Y la derivada del seno de 2x? Coseno de 2x por la derivada interna, que es ¿cuánto? 2. ¿Y cómo se halla el determinante de una matriz 2 por 2? De todo eso que aprendieron en álgebra lineal. Producto de la diagonal, ¿qué? Principal menos el producto de la diagonal, ¿qué? Secundaria, ¿sí? O sea, multiplico coseno de 2x por este y le resto el producto de este con este. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo nos queda este Wronskiano? ¿Esto por qué está así? Este no era el color, este era un colorcito. ¿Cuál era? Creo que era este. Ya. Entonces esto nos va a quedar, esto será igual a esto va a ser igual a coseno de 2x por este que está acá me va a quedar ¿cuánto? 2 ¿qué? 2 coseno cuadrado de 2x. Y cuando haga el producto de la diagonal secundaria menos, ¿cierto? Pero noten que estos dos, el producto va a dar negativo. Entonces esto nos va a quedar ¿qué? Positivo. Y nos va a quedar 2 veces el ¿qué? El seno cuadrado de ¿qué? De 2x. ¿Hay alguna identidad que pueda aplicar ahí? Miren que puedo factorizar el ¿qué? El 2. Y me queda coseno cuadrado de ¿qué? De 2x más el seno cuadrado de 2x. ¿Y esto que es igual? ¿A qué? ¿A uno? A 1, muy bien. ¿Sí? Esta es una identidad trigonométrica. Esto está en el resumen de identidades que les compartí. Entonces, como toda esta expresión es igual a ¿qué? A 1. 1 multiplicado por ¿qué? Entonces, esto es igual a 1. 1 multiplicado por 2 me da ¿cuánto? 2. Entonces, ese Wronskiano da 2. ¿Bien? ¿Hacemos otro? No, los más difíciles son para el examen. Bueno, miren esto. Miren una cosa. ¿Cómo se puede hacer el Wronskiano en Python, no? Lo pueden hacer así. Hay una función que se llama Wronskian. ¿Sí? Es esta. Entonces yo simplemente defino las funciones, pongo Y1, Y2.
y le pongo Bronsquian y ya, me calcula el Bronsquian. Miren. Pero si yo quiero simplificar esto, miren que esto fue un paso antes de que yo lo simplificara. Entonces le pongo Simplify y pongo todo esto dentro de un Simplify. Fíjense que las funciones tienen que estar aquí como una que esto se llama una lista. Y aquí el Bronsquiano con respecto a qué variable lo voy a calcular. ¿Sí? Le doy correr acá y me dice que es 2. ¿Listo? Esa es una forma rápida de, con Python, de verificar si el Bronsquiano le queda a uno bien o mal. Se los voy a dejar por acá. Listo. Otro ejemplo. Dijeron que uno más difícil, entonces hagamos este. Ya cuando tengo 3 funciones, ¿cómo sería este Bronsquiano? Uno puede hacerse la vida más fácil calculando estos determinantes, ya les digo cómo. Acá tengo 3 funciones. Entonces, el Bronsquiano, ¿cómo sería? W sería igual a ¿qué? ¿Cómo me va a quedar acá? ¿Cómo sería la forma? Aquí va a quedar Y1, acá me va a quedar Y2 y acá me va a quedar ¿qué? Y3. Acá va a quedar la primera derivada, acá la primera derivada de Y2 y acá la primera derivada de Y3. Acá va a quedar la segunda derivada de Y1, la segunda derivada de Y2, la segunda derivada de Y3. ¿Sí? Miren que esto me quedó muy... Ya, y tengo que hallar este determinante. Entonces, ¿cómo sería? Planteémoslo acá. Si lo planteamos, entonces aquí me va a quedar e a la x, ¿no? Acá nos va a quedar e a la 2x y acá nos va a quedar e a la 3x. Si derivo e a la x, ¿cuánto me da? E a la x. Y si lo vuelvo a derivar, muy bien. Por eso me puse este ejercicio. Entonces, y aquí queda 2. ¿Cuál es la derivada de e a la 2x? 12 a la 2x. Si lo vuelvo a derivar, muy bien, porque derivo este, ¿cierto? Que va a salir también otro 2 y al multiplicarlo por este 2, porque este sale de la derivada, se puede apartar, entonces sería 4 e a la 2x. ¿Y esta cuánto nos va a dar? 13 a la 3x y si lo vuelvo a derivar, 9 a la ¿qué? A la 3x, ¿sí? Y hay una propiedad de los determinantes, yo no sé si ustedes si vieron esto, si se acuerdan de esta propiedad, y es que si yo puedo factorizar de toda una fila o una columna, puedo sacar del determinante, digamos que ese factor, ¿sí? Entonces yo aquí podría sacar ¿qué factor? De la primera fila puedo sacar ¿qué? 1 a la x, ¿sí o no? O sea, pero tiene que ser que se pueda sacar en todos los elementos de la fila o en todos los elementos de una ¿qué? Columna, ¿sí? Entonces, en todos los elementos de esta fila puedo sacar ¿puedo factorizar algo? Apartar un factor, sí, el a la x. En la siguiente, ¿cuál sería el que puedo apartar? L a la 2x. Entonces acá aparto E a la 2x. ¿Y qué otro en la siguiente? L a la 3x. Todo este que está acá. Entonces aparto este acá, E a la 3x. Y entonces me quedaría simplemente el determinante de... Vamos a correr esto para allá un poquito. Y aquí entonces me va a quedar simplemente el determinante de que... Acá me va a quedar 1, 1 y 1 cuando saque ese factor. En el siguiente, ¿qué me va a quedar? 1, 2 y 4. Y en el otro me va a quedar 1, 3 y ¿qué? Y 9. Entonces, básicamente, solamente me tengo que dedicar a hacer ¿qué? A hacer este determinante. ¿Cuánto da ese determinante? Ah, bueno, ¿y cuánto da el producto de todo esto, no? E a la x por E a la 2x por E a la 3x. E a la que se suman los exponentes, una x más 2x más 3x, pues tengo ¿cuántas veces la x? 6 veces la x, ¿sí? Porque se suman los exponentes. ¿Y cuánto da este determinante? ¿Recuerdan cómo se hace este determinante? Voy a hacerlo por acá. Se coge una fila o una que. Yo lo hago con el método de cofactores, pero te lo pueden hacer con regla de Sarrus, la que les quede mejor. Voy a usar método de cofactores y voy a coger, bueno, no tengo ceros por acá, me toca coger esto. ¿Sí? Colocamos el signo que siempre este de esquina es más, ¿no? Más, menos, más. Entonces, cojo ¿qué?
la entrada y la multiplico ¿por qué? Por el signo que puse acá. Entonces esto daría 1. ¿Sí? 1 multiplicado ¿por qué? ¿Tapo qué? Tapo la columna, tapo la qué? La fila y aquí coloco que 2. Esperen que me descaché. Acá pongo 2, 3, 4 y 9. ¿El siguiente qué sería? Menos 1. ¿Y acá qué nos queda? Tapo fila, tapo columna, ¿qué va a quedar? No, 1, 3. Tapo aquí y tapo acá, sí, tapo la fila y la columna donde está ese número. Y multiplico la entrada por este signo, ¿no? Por eso queda menos 1. Y quedaría 1, 3, 1, 9. ¿Sí? ¿Hay alguien que esto no lo recuerde o que no lo haya visto? ¿Todos? Listo, el siguiente sería que 1 por esto, más 1. Lo mismo, pero ahora tapo ¿qué? Tapo la fila y la columna donde está esta esquina. 1, 2, 1, 2, 1, 4. Y listo. ¿Cuánto nos da este determinante? Este es 2 por 2, este se hace fácil, ¿no? 2 por 9, 18. Esto es 18 menos 12, ¿no? ¿Y este de acá cuánto es? 9 menos 3. ¿Y este de acá cuánto es? 4 menos 12. ¿Sí me están entendiendo eso o no? Listo, entonces el primer 18 menos 12, ¿cuánto nos da? 6. Por 1, 6. El otro, 9 menos 3 da ¿cuánto? 6. Por menos 1, menos 6. Y el otro nos va a dar más que 2 más 2. Estos 12 que se cancelan y me queda simplemente que el 2. ¿Y será que ya terminé? No. Aquí lo que hice fue esta parte de acá. O sea que el bronskiano es ¿cuánto? 2 por E a la 6X. Ya no tengo espacio. Bueno, ustedes me entienden ahí. Este es igual a 2. Quedó feo esto. Corramos este 2 por acá. Y ya. Queda 2 por E a la que? A la 6X. Ya. Un poco montado. Pero bueno, ¿me entendieron ya el bronskiano? Eso sí quedaría bien. Ah, sí, lo que pasa es que aquí escribí otra cosa. Acá, bueno, hagámoslo. Coloquémoslo acá. Entonces sería E elevado a la que? E elevado a la X. La segunda función es E a la que? E elevado a la 2 por X. ¿Sí? Y miren que pongo aquí Bronskian y en una lista. Si quieren voy a quitarles esto para que se den cuenta. Y le doy correr. Y ahí están. Ah, bueno, ahí me dio. Dice que es 2 por E a la 6X. Y se ahorra uno tiempo. Listo. Entonces, ya entendimos que es el Bronskiano, ¿cierto? ¿Claro? Bien. Ahora vamos para otro concepto clave que necesitamos, y es entender el concepto de qué es independencia lineal. ¿Sí? Eso está muy relacionado con álgebra lineal, pero uno nunca llega en un curso de álgebra lineal a esto. Ya. ¿Sí vieron independencia lineal? Yo no creo que alcancen, yo nunca alcanzo. Listo, entonces, supongamos que tengo la siguiente ecuación. ¿Qué sería esto? Una ecuación diferencial ¿qué? Homogénea. Entonces, tengo sea Y1, Y2 y Yn. Todas estas funciones que tengo acá, Y1, Y2, Yn, son soluciones. O sea, supongamos que ya sé, estoy seguro que son soluciones de esta ecuación diferencial homogénea que ven acá. De esta ecuación que ven acá.
¿Listo? Son soluciones de esa ecuación. Entonces, si yo sé que son soluciones de esa ecuación, entonces nosotros podemos decir que el conjunto de soluciones, miren las soluciones nuevamente acá, si yo al conjunto de soluciones le hallo el Bronsquiano, y ese Bronsquiano me llega a dar un número diferente de ¿qué? De 0, entonces vamos a decir que el conjunto es linealmente ¿qué? Que ese conjunto de soluciones es linealmente, qué pena, es linealmente independiente, es esto, ¿sí? En caso contrario, vamos a decir que es linealmente ¿qué? Dependiente. ¿Listo? O sea, si el determinante es diferente de 0, es linealmente ¿qué? Independiente. Entonces, miren, me devuelvo acá. ¿Qué podríamos decir si estas funciones fueran la solución de una ecuación diferencial homogénea, fueran soluciones, entonces, ¿cómo serían ellas? ¿Linealmente independiente o linealmente dependiente? Independientes porque el Bronsquiano me dio ¿qué? Diferente de 0. Miremos este. Estas dos funciones, si fueran soluciones de una ecuación diferencial homogénea, también serían ¿qué? Linealmente ¿qué? Independientes. Entonces, miren, hagamos este ejercicio. Yo ya sé que estas funciones son solución, si quieren lo pueden probar, ¿sí? Estas funciones son soluciones de esta ecuación diferencial, ¿sí? ¿Cómo puede uno verificar que eso es cierto? ¿Cómo yo puedo verificar que esta y esta son soluciones de esta ecuación? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué haríamos? ¿Cuadrática? No, o sea, ¿cómo verifico que estas son efectivamente soluciones de esta? Por ejemplo, Y1. Yo sé que Y1 es E a la ¿qué? A la menos 4X. Pues, ¿qué hago? Le hallo su ¿qué? Le hallo la primera derivada. ¿Cuánto me va a dar? Menos 4E a la menos 4X. Le hallo su ¿qué? Su segunda derivada. ¿Cuánto me da? 16E a la ¿qué? A la menos 4X. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Y reemplazamos ¿qué? La segunda derivada la reemplazamos ¿dónde? Aquí. La primera, aquí. Y la función, acá. Y cuando yo haga la segunda derivada, miren, que es esta, ¿sí? Más 8 veces la primera derivada, más 16 veces la función, pues me tiene que dar igual a ¿qué? A 0. Pero no voy a hacer eso, porque ya yo lo hice y sí son soluciones, ¿sí? La idea aquí es que vamos a verificar si estas soluciones son ¿qué? Vamos a verificar si estas soluciones son ¿qué? Voy a borrar esto. Vamos a verificar si esas soluciones son linealmente ¿qué? Independientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hallarles el ¿qué? El Bronsquiano. Entonces, ¿cómo le hallo el Bronsquiano? Acá pongo ¿qué? E a la menos 4X. Acá pongo X por E a la ¿qué? Menos 4X. ¿Aquí cuánto nos da? Menos 4 E a la menos 4X. ¿Cómo hago esta derivada? Que hay que hacer esta con mucha calma. Porque toca aplicar la derivada de ¿qué? De un producto. La derivada de X, ¿cuánto da? 1 por E a la menos 4X sin derivar, ¿no? Luego, más X sin derivar, ¿cierto? Qué pena. La derivada de X es 1 por ese sin derivar. Ahora pongo así, X sin derivar, y ahora sí derivo E a la menos 4X, que me va a dar ¿cuánto? Como me va a dar menos 4, entonces aquí va a quedar con signo ¿qué? Y va a quedar aquí un 4, ¿no? E a la ¿qué? Menos 4X. Y encontramos este Bronsquiano, que va a ser, como es una producto de la diagonal que, como es 2 por 2, producto de la diagonal principal por el producto de la diagonal que secundaria. Entonces aquí nos va a quedar E a la menos 4X factor por E a la menos 4X menos 4X por E a la menos 4X. Cierro acá. Y cuando multiplique estos dos, ¿cuánto me va a dar? Negativo, ¿cierto? Y nos va a dar 4X por E a la que cuando se multiplique esta E a la menos 4X por esta E a la menos 4X, se suman los exponentes, ¿cierto? Y va a dar E a la menos 8X, ¿ya no? Y aquí podemos aplicar la propiedad que
Y aquí podemos aplicar la propiedad distributiva. ¿Y cuánto nos da esto? Aquí nos queda a la que menos 8x menos 4x por e a la menos 8x menos 4 por e a la menos 8x. Y acá estas dos expresiones se quedan. Ah, no, mentiras. ¿Cuál? En el último me faltó 4x por e a la menos 8x. Ah, sí. ¿Eso por qué quedó así? Sí, por eso decía que este era menos 4x por e a la que menos 8x. ¿Sí? ¿Y cuánto nos da esto? Esto es e a la menos 8x y menos 4x. ¿Estos dos cuánto nos darían? Nos daría menos 8 por e a la que menos 8x menos 8x por e a la que. ¿Y aquí qué puedo hacer? ¿Dónde? Aquí se suman los exponentes. No, o sea, la parte de abajo. La que a veces no sería. No. No, porque estamos haciendo una que son términos que son términos semejantes. Entonces simplemente sumo los que solamente sumamos los coeficientes. Menos 4 menos 4. Sí, o sea, tengo menos 4 veces esto y menos 4 veces esto. Entonces termino teniendo menos 8 veces esto. ¿Sí? ¿Y aquí qué puedo hacer? Factorizar el qué. Factor común. ¿Y qué me queda? Bueno, uno saca el factor común más bien al otro lado. ¿Me equivoqué? ¿Dónde? A ver, este daba negativo, aquí da positivo. ¿Cuál es negativo? Buenos días. Acá sería menos la multiplicación de estos dos. Sí, este es positivo, tienen razón. Este es positivo, este es positivo. Ah, bueno, mejor. Entonces quiere decir que estas dos cosas se quedan. Mejor, estas dos cosas se cancelan. Este y este se cancelan. Y nos queda ahí a la que, a la menos 8x. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Si esto eran soluciones de esta ecuación y nos dio el determinante nos dio diferente de 0. Como esto nos dio diferente de 0, como esto nos dio diferente de 0, entonces podemos decir que Y1 y que Y1 y Y2 son ¿qué? Son linealmente independientes. Esto va a jugar un papel muy importante para encontrar la solución de una ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? Listo. Entonces ya entendimos ese concepto. Vámonos entonces a entender otro concepto que es el principio de superposición. El principio de superposición. Ah, bueno, miren, aquí se puede, no la hice en Python, miren acá. Y efectivamente nos da que se las dejo por acá. Listo, entonces vamos con él. Ahora vamos a entender esto. El principio de superposición. Entonces, el principio de superposición dice lo siguiente. Supongamos que yo tengo Y1, Y2 y Yn, ¿sí?
soluciones de una ecuación diferencial que yo ya sé que estas son soluciones de una ecuación diferencial homogénea de orden n. ¿Sí? O sea, que tengo hasta la enésima derivada. Entonces, yo con estas soluciones, construyo, esto debe haber sido y, no esa y mayúscula, sino esta y minúscula. Pero bueno, no importa. Y yo con esas soluciones hago lo que se llama una combinación lineal. ¿Sí les explicaron de pronto en la lineal qué es una combinación lineal? Hago esta combinación lineal. Una combinación lineal es cuando uno coge todos esos elementos y los multiplica por una constante y los suma. Eso se llama en matemáticas una combinación lineal. Entonces miren que yo cojo una constante C1 y lo multiplico ¿por qué? Por esta solución Y1. Cojo una constante C2 y la multiplico por esa otra solución Y2. Y así sucesivamente hasta ¿qué? Hasta una constante N por la última solución que Yn, ¿sí? Si yo hago esa combinación lineal, aquí pasa algo increíble. Y es que si estas eran soluciones de la ecuación diferencial, pues todo esto que acabo de plantear aquí también es solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Sí entendieron esa parte o no? Y1, Y2 hasta Yn, por ejemplo, miren, vamos a hacerlo con el ejercicio de arriba. ¿Sí? Estas dos son soluciones de esta ecuación diferencial, ¿sí? Bien, estas dos. Pues la combinación lineal, miren, si yo hago esto, si yo hago C1 por E a la que, a la menos 4x, C1 por E a la menos 4x, más un C2 por qué, por x, E a la que, menos 4x, esta también sería solución de esta ecuación. O sea, es solución las funciones y la combinación lineal. ¿Listo? Tranquilos, ustedes dirán ahora, pero este man cómo encontró entonces esto. Eso lo vamos a ver después. Por ahora quiero que entiendan este concepto. Que si yo tengo soluciones de una ecuación diferencial, su combinación lineal también es solución de la ecuación diferencial. No, pero ojo ahí, espera. Esas son constantes diferentes. Esta es una constante que C1 y esta es una constante que C2. ¿Sí? Pero sí se podría sacar ¿cuál? Podríamos factorizar, pero más bien el que el E a la menos 4x. Sí, o sea, esta ecuación, esta solución se podría escribir así, como C1 más que más C2 por x. No sacar las constantes, pero sí se puede factorizar esto. Así se podría escribir. ¿Sí? Pues esa también sería una solución. Listo. Entonces, dice acá, miren el siguiente ejercicio vamos a hacer este ejercicio. Y1 y la función Y2 son soluciones, yo ya lo probé, son soluciones de esta ecuación diferencial, ¿sí? No se ponga a mirarlo, eso ya es así. Tranquilo. ¿Sí? Y dice acá, verifica que su combinación lineal también es una solución. Entonces, ¿qué haríamos para hacer este ejercicio, este pequeño ejercicio? ¿Cuál es la combinación lineal? Sería C1 ¿por qué? Por E a la X más ¿qué? Más C2 ¿por qué? Por E a la 4X. ¿Cómo verifico que esta también es solución de esta ecuación diferencial? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues a esto hay que hallarle la ¿qué? La segunda derivada y la ¿qué? Porque Y ya lo tengo, Y es esto. ¿Sí? O sea, Y no me preocupa. ¿Sí? Eso que está ahí en amarillo sería esta. Pero entonces tenemos que hallar la primera derivada y la ¿qué? Y la segunda. Entonces, a ver, hallemos la primera derivada. ¿Cuánto nos daría? Aquí nos daría C1. ¿Cuál es la derivada de esto? C1 por E a la X. Y la otra, 4C2, ¿por qué? Por E a la 4X. Ahora volvamos a derivar esto. Segunda derivada. ¿Cómo sería? Otra vez, la derivada de esto es C1, ¿por qué? Por E a la X. Y la otra nos daría más que más 16 C2 E a la 4X. Entonces noten que ya tengo la primera derivada acá con azul, la segunda derivada acá con verde. ¿Y ahora qué hago para verificar que efectivamente solucionan esto? Pues cuando yo lo reemplazo en el lado ¿qué?
izquierdo me tiene que dar ¿cuánto? 0. Entonces, a ver, tengo y' más 5, digo, y doble prima, sí, la segunda derivada, menos 5 veces la primera derivada, más 4 veces la función. Entonces, esto sería, la segunda derivada, ¿cuánto es? C1 por e a la ¿qué? A la x, más 16c2 e a la 4x, menos 5, y aquí vamos a poner entre paréntesis la primera solución, la primera derivada, que espera. Esto para ahorrarnos tiempo, va a ir aquí. Cierro paréntesis, más 4, ¿por qué? Por y. ¿Y y qué es? C1 por e a la x, más C2 e a la 4x. Ya, casi, ya. Entonces, resolvamos esto. ¿Qué nos queda acá? Acá nos va a quedar C1 por e a la x más ¿qué? Más 16C2 por e a la 4x. Aquí aplicamos la propiedad ¿qué? Distributiva. Esto se distribuye acá y acá. Aquí nos va a quedar menos 5 veces ¿qué? C1 por e a la x. Y acá nos va a quedar 5 por 4, 20, menos 20 veces C2 por e a la 4x. Más, otra vez aquí también propiedad ¿qué? Distributiva, y entonces nos va a quedar aquí 4 veces C1 por e a la x más 4 C2 por e a la 4x. Y acá entonces empieza, aquí viene lo más emocionante. ¿Sí se cancela? ¿Este cuánto da? Ah, sí, miren, este y cuál. Y esto se cancela, ¿no? Y menos 20 más 4. Y con este también. Y nos dio 0. Ese es un pequeño ejemplo. Les iba a hacer la demostración, pero ¿para qué les hago la demostración? Mejor les muestro un ejemplo, ¿sí? Entonces miren que sí, estas eran soluciones de esta ecuación y su combinación lineal también fue solución. Es para que entiendan el principio de superposición, que también va a ser importante para entender la solución de una ecuación homogénea. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Más grande? No, pues ya puedes con acá abajo. Laura no trajo las gafas. ¿Cierto que no? Enrico. Entonces miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. Si yo tengo una ecuación diferencial, miren lo que va a pasar. Si yo tengo una ecuación diferencial de orden ¿qué? De orden n, y yo llego a encontrar n soluciones de esa ecuación y pruebo que esas soluciones son linealmente independientes, entonces la solución general es la combinación lineal de esas funciones. Miren que aquí lo que están viendo, esto que está acá en últimas, es la solución general de esta ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque esta ecuación diferencial, ¿de qué orden es? 2. Y encontré dos soluciones, y encontré dos ecuaciones, dos funciones que la resuelven. ¿Sí? Si yo llego a probar que estas dos son linealmente independientes, esta ya sería la solución general. ¿Cómo si comprobamos que la primera derivada es ya esta combinación sería la solución general de la ecuación diferencial. Ah, ok.
Usted comprueba que las derivas subjetivas son independientes. Ya Que la primera y la, no, que la primera y la segunda, que estas dos funciones que solucionan esto, si yo llego a comprobar que estas dos funciones que solucionan esto son linealmente independientes, esta combinación lineal que hice acá sería la solución de la ecuación diferencial. Pero todavía no sabemos. Pero sí, eso sí. Bueno, eso es lo siguiente que vamos a ver. ¿Puedo seguir? ¿Bajo? ¿O falta? Más agradable. No. Listo. Miren acá, la verificación en Python. Puse C1 y C2 como símbolos, hice esto. Y hice la derivada, miren que da 0. Bueno, entonces ahora sí les voy a explicar esto que les acabo de decir de manera enredada. Entonces, ya con todo lo que expliqué, hasta el momento, ya estamos listos para entender cómo se encuentra entonces la solución de una ecuación diferencial homogénea. Primero vamos con la homogénea y después vamos con la no homogénea. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una solución de una ecuación diferencial homogénea? Entonces, miren, supongamos que yo ya tengo esta ecuación diferencial homogénea. ¿Por qué sé que es homogénea? Porque están sus derivadas, ¿qué? Están sus derivadas elevadas a la ¿qué? A la primera potencia, mírenla acá, ¿sí? Es de orden n. Y los coeficientes, los términos que acompañan acá, los coeficientes son funciones que dependen de la variable independiente, ¿listo? Y está igualada a ¿qué? Y está igualada a 0, ¿listo? Tengo una ecuación diferencial homogénea. Supongamos que si esto es de orden ¿qué? ¿De qué orden es esta ecuación diferencial? De orden n. Y supongamos que yo me encontré por ahí n ¿qué? N funciones que son soluciones de esta ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, si usted llega a probar que esas soluciones, son linealmente ¿qué? Independientes, entonces la solución de la ecuación diferencial homogénea sería esta. Esto que está acá sería nada más y nada menos que la solución ¿qué? La solución general. ¿Listo? Ya encontró la solución general. ¿Listo? Entonces, hagamos esta. Miren, hagamos este ejercicio. Tengo esta ecuación diferencial. Encuentra la solución general. Entonces, si se dan cuenta, esta es esta misma de acá. Y yo ya tengo dos soluciones. ¿Cuáles son? Yo ya sé que son soluciones. Son soluciones. La función ¿qué? Y1 igual a ¿qué? E a la X. ¿Y qué otra? Y Y2 igual a E a la ¿qué? Y Y2 igual a E a la 4X. Entonces, ¿qué me falta probar? Yo ya sé que estas son soluciones. ¿Qué tengo que probar para saber si son linealmente ¿qué? Independientes? Tengo que hallar el ¿qué? El Browniano. Entonces llego acá, pongo esto, la derivada de esto da E a la X. Si lo vuelvo a derivar, E a la ¿qué? A la 4X, producto de la ¿qué? Diagonal principal menos producto de la diagonal secundaria, va a quedar 4 por E a la ¿qué? A la 5X, ¿cierto? Menos ¿qué? E a la ¿qué? A la 5X. ¿Eso cuánto nos da? 13 a la ¿qué? A la 5X. ¿Ya? Acabo de probar que no me da 0, que es diferente de 0. Entonces son linealmente ¿qué? Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución? Entonces uno diría acá que la solución entonces de la ecuación, la solución ¿qué? General de esa ecuación diferencial, la solución general, pues es la combinación ¿qué? Uno dice la solución de la ecuación diferencial homogénea, normalmente uno le pone una H acá, es que es C1 ¿por qué? Por E a la X más C2 por E a la ¿qué? A la 4X y terminamos. Bueno, usted ahorita se estará preguntando, pero entonces, muy bonito eso, pero yo necesito saber qué. Yo necesito tener el Y1 y el Y2, ¿no? Pues vamos a hacer un proceso, después les voy a explicar ese proceso. ¿Sí? Ese proceso lo vamos a mirar después, pero sería en el siguiente capítulo.
Por ahora es entender que tiene que ser linealmente independiente. ¿Listo? ¿Cómo puedo hacer esto con Python? Miren, ¿cómo puedo hacer esto con Python? Planteo la ecuación diferencial, ¿sí? Por ahora le vamos a decir a Python que nos la resuelva para que se encuentre. Entonces, miren, ahí planteo la ecuación diferencial, ¿listo? Y miren, le voy a decir a Python que me la resuelva. Y miren lo que me entregó Python. Si nos entregó lo mismo que tenemos, miren la solución que entregó Python. Y lo que nos dio a nosotros. ¿Sí es lo mismo? Miren que esto que está acá, ¿cómo lo puedo escribir? Python está diciendo que la solución es ¿qué? S1 ¿qué? Más C2, y aquí le puso L a la ¿qué? A la 3X y dejó factorizado este ¿qué? Si yo uso la propiedad ¿qué? Distributiva, ¿qué me queda? Me va a quedar C1 E a la ¿qué? E a la X más C2 ¿qué? E a la 4X, que es lo que tengo acá arriba. Lo que tengo acá. Uy, ¿sí me están escuchando bien los que están allá virtual? Acá me está diciendo que me quedé sin internet. ¿Están durmiendo? Me llamamos lista. Luisa González. Presente. Ah. Listo. Bien. ¿Sí me entendieron esa parte? ¿Me entendieron el principio de superposición? Traté de hacerlo de la manera más sencilla. Eso se usa mucho en física también. Para sistema masa-resorte. Listo. Ahora esto. ¿Será que les explico esto? Sí, sí les explico. No quería explicar esto, pero ya que... ¿Tiempo para escribir? ¿Difícil? ¿Listo ya? Bien, pero ahora nos preguntamos, ¿pero qué será entonces la solución cuando la ecuación diferencial es qué? No homogénea. Entonces miren lo sencillo que va a ser esto. ¿Por qué tienen que aprender a encontrar primero soluciones de la homogénea? Supongamos que ahora tengo una ecuación diferencial. Miren que la diferencia ahora es que tengo las derivadas de qué, de la variable que dependiente elevadas a la primera potencia, ¿sí? Estos coeficientes dependen de qué, de x, pero ¿qué tenemos ahora? Que no está igualada a qué, no está igualada a 0, ¿no? Está igualada a una qué, a una función. Esta ecuación que está acá ya recibe el nombre de una ecuación diferencial que esto ya sería no homogéneo. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted lo que va a hacer es que resuelve la ecuación diferencial que, o sea, coge esto y lo iguala a qué. ¿Y lo iguala a qué? Lo iguala a 0. O sea, resuelve más bien esta ecuación. Puntos suspensivos, ¿hasta qué? Hasta a sub 0y, ¿sí? Igual a qué? A 0. Usted resuelve esta ecuación diferencial, esta. Que esa sería la que, la homogénea, ¿no? O sea, encuentra esta solución, la solución de la homogénea. Encuentra esta solución, ¿sí? Y tan pronto tenga esa solución, entonces, ¿cuál va a ser la solución? ¿Cuál va a ser la solución de toda ella? La solución de toda la ecuación diferencial no homogénea va a ser la suma de la ecuación diferencial, o sea, va a ser la suma de la ecuación diferencial homogénea, de la solución de la ecuación diferencial homogénea, qué pena, más una solución ¿qué? No, más una solución particular. ¿Se perdieron? En pocas palabras es esto, que cuando uno quiere resolver una ecuación diferencial no homogénea, uno primero encuentra la solución de la homogénea asociada a ella. ¿Cómo así? O sea, quita esto que está acá y lo igual a 0 y encuentra la solución de la homogénea. ¿Listo? Y se busca y se rebusca por ahí
una solución particular de toda. Y la suma de esas dos es la solución de toda esta ecuación diferencial. Después les voy a decir cómo buscamos esto. Después les voy a decir bien cómo buscamos esto y cómo buscamos esto. Esto ya entendieron que es una combinación que... Esta al menos ya entendieron que es una combinación lineal. ¿Sí? De toda, muy bien, muy bien. Esa es una buena pregunta. Si esta solución particular ¿esta solución particular es de la homogénea o es de toda? No, es de toda. ¿Sí? Porque acuérdense que si fuera solución de esta, estaría en ¿dónde? En la combinación ¿qué? Lineal. ¿Sí o no? Bueno, miren esto. No la voy a hacer, no, o sea, todavía no tenemos el nivel para hacer esto, pero Python sí lo puede hacer. Miren Python cómo hace esta ecuación. Y ahí está. Y fíjense lo siguiente. Eso es para que lo entiendan. Lo estoy haciendo todo con tecnología, pero es para que me entiendan lo que quiero decir. Miren la ecuación. Si se dan cuenta que si yo esto lo vuelvo homogéneo, ¿qué me queda? Y doble prima menos ¿qué? Menos 5y más ¿qué? Más 4y igual a ¿qué? A 0, ¿cierto? Pero esta fue la ecuación que hicimos ¿dónde? Que hicimos acá arriba, ¿sí o no? Y a la que ya le sabemos su solución del homogéneo, ¿no? ¿Cuál es la solución? Es esta. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí vamos bien ahí? Y fíjense que Python, ¿qué solución me entregó? Miren la solución que me entregó Python. ¿Qué tenemos aquí? Esta es la solución de la homogénea. Entonces, este pedacito que está acá, ¿qué sería? Es una solución particular de todo. Todo esto sería es la solución particular de toda esta ecuación. O sea, si yo cojo esta función, este pedacito, lo derivo dos veces, lo derivo una vez y lo reemplazo aquí, esto me tiene que dar x ¿qué? Al cuadrado. ¿Sí? O sea, esta es una solución particular de toda la no homogénea. ¿Sí? Y esto es la solución de la homogénea, o sea, igualándola ¿qué? A 0. O sea, que ¿cuál es la moraleja que nos queda de todo esto? Que para resolver una no homogénea hay que resolver primero la ¿qué? La homogénea. Y después ya les digo cómo encontramos esa y particular. Que va a ser haciendo muchísimas ¿qué? Integrales. O sea, para resolver una ecuación diferencial de esa mínima hay que hacer unas 1, 2, 3, como unas 4 integrales. Bueno, mejor no los asusto. Bueno, pues. Listo. Y ahora vamos para esto. Reconocer cuándo tenemos un problema con valor en la frontera y cuándo tenemos un problema de valor inicial. ¿Cuándo hablamos de un problema en la frontera y cuándo hablamos de un problema con valor inicial? Supongamos que yo les digo que resuelvan esta ecuación diferencial. ¿Qué es esta ecuación diferencial? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? No homogénea. Yo les digo, resuelvan esta ecuación diferencial no homogénea, ¿sí? Pero yo le doy ahora estas condiciones iniciales. Le digo para un punto en particular cómo se comporta, o sea, para un x sub 0, cómo se comporta ese x sub 0 evaluado en qué? En la función, en su derivada, en su segunda derivada, en su tercera, hasta la derivada ¿qué? En S. Si yo le llego a dar eso, entonces vamos a decir que tenemos un problema de valor inicial. ¿Sí? Pero si por el contrario, yo les digo que tenemos que resolver la ecuación diferencial, pero yo no le doy un punto reemplazado en todas las derivadas. No le doy un punto reemplazado en todas las derivadas, sino que le digo, al reemplazar ¿qué? Al reemplazar un x sub 0, ¿sí? En y nos da esto. Al reemplazar un x sub 1, en y nos da esto. Al reemplazar, así. O sea, aquí solamente estoy trabajando con ¿qué? Con y. Pues entonces esto se llama un problema con valores en la frontera. Entonces algunos libros de álgebra lineal dicen, algunos libros de ecuaciones diferenciales dicen ecuaciones diferenciales con valores en la frontera. Quiere decir que también tienen problemas de eso. ¿Sí? Por ahí hay uno famoso. ¿Sí entendieron esta parte? No.
O sea, aquí les estoy diciendo un punto, bueno, un valor de X, ¿sí? ¿Cuál sería su resultado al reemplazarlo? En la función, en la primera derivada, en la segunda derivada, y así sucesivamente hasta la enésima, ¿qué? Derivada. O sea, yo doy esto, yo les doy esto, ¿sí? Y tienen que solucionarla, ¿sí? Tienen que encontrar la solución particular. Entonces, cuando es eso, cuando es de esta manera, se llama un problema de valor inicial. Pero cuando yo digo un punto, o sea, aquí solamente estoy trabajando con ¿qué? Con la función, con y. Y les digo el valor al reemplazar ese x, al reemplazar ese x en y, ¿cuánto me da? Ese x, o sea, aquí les digo al reemplazar un x sub 0, ¿cuánto da? Aquí les digo qué pasa cuando se reemplaza un x sub 1 y así está un x que n menos 1. Entonces eso se llama un problema con valor en la frontera. Bueno, eso lo vamos a ver, tranquilos, no lo marques. Por ahora solo mírenlo y ya después lo aclaro. Cuando nos aparezca les digo, mire, ese es un problema de valor inicial. O este es un problema de la frontera. ¿Listo? Bien. Y ya, y ahora sí, entonces vamos a ver lo que teníamos para hoy. No, esto apenas es la teoría preliminar. Eso se aplican en, eso los problemas los vamos a ver problemas de aplicación. Sí, pero por ahora no, por ahora solo aprender a solucionar. Bueno, entonces lo que tenemos para hoy es lo siguiente. Por ahora quiero que resolvamos ecuaciones diferenciales, pero cuando yo les doy una solución, ¿sí? Y vamos a resolver solo ecuaciones diferenciales de ¿qué? Vamos a resolver ecuaciones diferenciales solamente para no causar problemas psicológicos. Solo ecuaciones diferenciales homogéneas de ¿qué? De segundo orden. Entonces, supongamos que usted tiene esta ecuación diferencial homogénea de segundo orden. Aquí está. ¿Sí? ¿Por qué es homogénea? Porque está igualada a ¿qué? A 0. Y aquí aparecen las derivadas a la ¿qué? A la primera, que elevadas a la primera potencia. ¿Sí? Tengo esta ecuación diferencial. Note que usted puede dividir todo esto, ¿por qué? Puedo coger esto y dividir la ecuación diferencial todo entre a sub 2x, ¿no? Y al dividirla, entonces, aquí me queda un 1, y entonces aquí me queda una expresión que la puedo llamar p de x, y aquí una expresión que llamo ¿qué? Q de x. ¿Sí me entendieron eso? O sea, puedo dividir toda la ecuación diferencial entre a sub 2x. Entonces, al dividir aquí entre a sub 2x, miren, voy a hacerlo acá. Al dividir aquí divido acá, divido aquí. Igual ahorita lo voy a hacer con un ejemplo. Al dividir todo entre a sub 2 que depende de x, a sub 2 que depende de x, a sub 2 que depende de x, acá también, pero pues esto va a dar lo mismo, ¿no? 0. Esto se va a ¿qué? Estas dos se van a cancelar y nos van a dar ¿qué? Se van a simplificar, qué pena, y me va a dar 1, entonces me va a quedar esto. Y esto va a formar el p de x, y esto va a formar el q de x, y 0 sobre esto da 0. O sea, si usted tiene esta forma, la puede llevar a esta forma. ¿Listo? Bien, pues con este p y con este q, o sea, supongamos que yo le di a usted, yo ya le estoy dando a usted una solución. Ya solamente le doy esta. Usted me va a encontrar la segunda solución. Pues un señor llamado Jean Ron Allenberg, mejor dicho, este mancito, dijo, este mancito dijo lo siguiente: si usted tiene una, puede encontrar la otra a partir de esa, ¿sí? ¿Y cómo la encuentra? Va a ser simplemente resolver esto, miren. Va a ser y1 multiplicado por la integral, miren que eso parece un factor integrante, ¿no? De la integral de e elevado a la que, a menos, y otra integral acá, de p de x sobre y1 al cuadrado por dx. Entonces, si ven lo que quieren, si ven lo que implica que él haya encontrado una segunda solución.
¿Alguien me podría decir qué ocurre? ¿Qué pasa si yo ya tengo una segunda solución? Miren, era de segundo orden. Y si tengo una, ya puedo encontrar la otra. ¿Alguien me podría decir ante qué estamos? O sea que esto en últimas, ¿qué es lo que nos está diciendo? Miren, teníamos una y a partir de esa encuentro la segunda. Si estas dos son linealmente ¿qué? Entonces ya encontré la solución de la ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí me entienden? Porque es de segundo orden y tengo dos ¿qué? Dos soluciones. Su combinación lineal sería la solución. ¿Sí? Miren, tengo Y1. A partir de Y1 hallo Y2. Luego me voy y calculo el ¿qué? El bronsquiano. O sea, hago esto. Y1, Y2, la derivada de Y1, la derivada de Y2. Si este bronsquiano me llega a dar diferente de ¿qué? De 0, pues ya encontré la solución de la ecuación diferencial homogénea, porque va a ser C1 ¿por qué? Por esa Y1 más C2 por la que encontré aquí con todo ese larguero de la fórmula de Allenberg. ¿Y ya? Ah, bueno, para allá, no, si es de orden, ya vamos para allá, eso ya es otra cosa. Esto que acabo de decir, solamente es la construcción de la segunda solución para una ecuación que diferencial, ordinaria, lineal de segundo orden. Ya vamos a ver para otros de segundo orden. ¿Listo? ¿Sí me entendieron toda esa carreta? Miren, para eso hagamos este ejercicio. Yo traje aquí uno fácil para mí. Para ustedes son todos los que están en el taller. Miren esto. Vamos a hacer esta ecuación. Tengo esta ecuación diferencial, ¿sí? Tengo que resolver esta ecuación diferencial. Pero ya yo le doy una ayudita acá. Y la ayuda es que esto soluciona esto. Si usted quiere, pruébelo. Pero no, eso es así. Segurito, eso es solución de esto. ¿Sí? No se ponga a probarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a encontrar su qué. Vamos a encontrar la segunda qué. Probamos que es linealmente independiente y ya tenemos la solución de la ecuación diferencial homogénea. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder... Miren qué tengo que hacer para poder aplicar la fórmula de Allenberg. Pues tengo que llevarla primero ¿qué? A esta forma. Entonces, lo que hago es que primero ¿qué? Voy a dividir todo entre ¿qué? ¿Entre qué dividimos, Laura? Entre x al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, divido toda la ecuación diferencial entre x al cuadrado. Divido acá. ¿Está muy denso esto? Pero bueno, es que les di toda la teoría que vamos a ver de aquí como en 5 clases. X al cuadrado, listo. Y aquí también divido entre qué. Voy a hacerlo así, paso a paso, para que no se vayan a confundir. Con este se simplifica muy bien. Y acá me queda ¿qué? Y acá me queda la segunda derivada menos. ¿Eso se puede simplificar? Sí, ¿no? Se puede escribir como menos 3 sobre ¿qué? Por y'. Y aquí nos queda ¿qué? 4 sobre x al cuadrado igual a ¿qué? A 0. Ah, sí, se me fue esta y. Qué pena, por y igual a ¿qué? A 0. Entonces la llevo de esta forma solamente ¿para qué? Para reconocer el ¿qué? El p de x y el q de x que voy a usar en la fórmula de Allenberg. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Para poder aplicar, noten que para poder aplicar toda esta fórmula, ¿sí? Pues no la vamos a hacer así toda de una, ¿no? Para aplicar todo esto, primero vamos a hacer la integral de ¿qué? De p de x. Para aplicar esto, primero vamos a hacer la integral. Ay, Dios.
Ya, no pasa nada. Primero voy a hacer la integral de P de X, acá paro. Entonces hagamos la integral de P de X. De X. ¿Cuánto nos da la integral de P de X de X? Sería la integral de... Ojo que el P de X se toma siempre con su ¿qué? Se toma todo con su signo, ¿no? Entonces sería menos 3 de X. Acá puedo apartar la constante que es menos 3 y me queda la integral de 1 sobre X de X, que esta ya se la saben ustedes de memoria. Sería menos 3, ¿por qué? Por el logaritmo natural de X. Listo. ¿Sí? Si quieren hacemos... Bueno, ya. Yo creo que ya podemos hacer Y2, ¿no? Entonces Y2 será que Y1, la fórmula de D'Alembert dice que es Y1 por la integral de ¿qué? De elevado a la ¿qué? A menos la integral de P de X. Todo esto dividido nuevamente entre Y1, pero elevado ¿qué? Elevado al cuadrado. Y entonces esto nos queda Y1, ¿por qué? Ah, bueno, no, reemplacemos. ¿Y1 cuánto es? Es la solución que ya yo les di, que es X ¿qué? Al cuadrado. Entonces aquí hacemos X al cuadrado por la integral de ¿qué? De... Miren que esto se puede reescribir de esta forma, ¿no? Y no ha pasado nada, como el logaritmo natural de ¿qué? De X elevado a la ¿qué? A la menos 3. Entonces esto me queda E elevado al logaritmo natural de X a la ¿qué? A la menos 3. Todo dividido. ¿Dónde? La fórmula. Ah, sí, era para ver si estaban acá atentos. Este es un menos acá. Acá hay un menos, ¿no? Sí, otra vez vuelvo a aplicar la propiedad. Sí, tienes razón. Entonces aquí que nos queda Y1, ¿cuánto es? Entonces aquí queda X al cuadrado, nuevamente todo elevado ¿qué? Al cuadrado, y acá de X. Y aquí entonces nos queda ¿qué? Entonces Y2, ¿cuánto nos va a dar? X al cuadrado, y queda aquí la integral de ¿qué? Este menos nuevamente entra acá. Entonces nos va a quedar ¿qué? X a la 3 ¿qué? Positivo, sobre X a la ¿qué? X a la 4 con respecto a X. Y listo, ¿cuánto nos da esa? Entonces nos quedaría como X al cuadrado por la integral de ¿qué? De X a la 3. ¿Y cuánto nos da eso? Eso ya está muy sencillo. Hola. ¿Quedaría qué? Me perdí. X a la 3 sobre qué? X a la 3 sobre X a la qué? A la 4. Y entonces, ¿esto cómo nos queda? Entonces, Y2 nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar X al cuadrado por la integral de ¿qué? X a la 3 sobre X a la 4. 1 sobre X de X. Miren que esa fórmula de más es lo que asusta que lo que realmente toca hacer. Y esto da X al cuadrado. Ah, bueno, sí, en este, porque el que es logaritmo natural de ¿qué? X al cuadrado por el logaritmo ¿qué? Natural de X. Uno dice acá, pues le puedo poner un más C, pero no. De todas las antiderivadas solo necesito ¿qué? Una. Entonces ya tengo, y esta sería la segunda ¿qué? Y ahora entonces lo que vamos a hacer, ahora lo que vamos a hacer es probar que el Y1 y el Y2 son ¿qué? Son linealmente ¿qué? Ah, no, no es la segunda derivada, solamente la ¿qué? Solamente la primera. Gracias a Dios. Gracias a Dios, solamente la primera. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál era? X al cuadrado es una solución y la otra, ¿cuál fue? X al cuadrado por el logaritmo natural de X. La derivada de esto, ¿cuánto me da? 2X. ¿Y acá cuánto nos da la derivada de esto?
Ojo que aquí toca hacer la derivada de un ¿qué? De un producto. La derivada de x al cuadrado es 2x, ¿por qué? Más, dejo que x al cuadrado por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre qué. Y esto lo podemos simplificar, ¿y qué nos queda? ¿Sí? ¿Qué era lo que tenía? Ah, no, solamente me queda ¿qué? X. ¿Sí? ¿Será que se pierden ahí? Si pongo X ahí. Para alguien que vaya a revisar los apuntes para que no se pierda, aquí lo que hay es, recuerde que aquí lo que está es X al cuadrado sobre qué. Ya, para que no se van a perder. Y listo. Producto de la diagonal, ¿qué? Producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal, ¿qué? Secundaria, que me va a dar, ¿qué? 2x a la 3 por el logaritmo natural de ¿qué? De x, ¿sí o no? ¿Sí? Estos. Y ya. Esto quedó muy amontonado, ¿no? Permítanme y corro esto para acá. Esto me hace recordar los viejos tiempos de la pandemia. Y entonces nos queda W igual a ¿qué? Propiedad distributiva. Y nos va a quedar 2x, ¿qué? 2x a la 3, logaritmo natural de x, más, pero eso ya dio diferente de 0, ¿cierto? Pero no importa, ahí practican. 2x a la 3 por el logaritmo natural de ¿qué? De x. Estos dos se cancelan. Ya saben cómo verificar estos browskianos en Python, ¿no? No hay excusa. Y esto da x a la ¿qué? Listo. ¿Es diferente de qué? Como es diferente de 0. Realmente Allenberg inventó eso para que eso siempre fuera diferente de 0. Pero hagan el browskiano para que practiquen. ¿Sí? Entonces, ya teniendo que esto es diferente de 0, entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución general de esa ecuación diferencial? La solución general va a ser ¿qué? La solución de la ecuación diferencial homogénea va a ser C1 ¿por qué? Por x al cuadrado, la solución que les di, más C2 por la segunda solución que encontraron, que es x al cuadrado ¿por qué? Por logaritmo natural de x. ¿Cómo pueden probar que esto nos quedó bien? ¿Cuál era el ejercicio? Muy bien, ¿cómo adivinaron? Entonces, ¿cómo planteo esta ecuación diferencial? O de ecuación diferencial ordinaria. ¿Y qué ponemos? EQ, abro paréntesis, ¿qué pongo acá? X, ¿qué? X elevado a la 2. ¿Por qué? Por Y. Ah, pero esta Y depende de qué? Por Y, que depende de X, pero le vamos a hallar la ¿qué? La segunda derivada. Entonces, diff Y con respecto a X, coma ¿qué? 2 segunda derivada. Menos 3 por X. ¿Qué pongo acá? Por diff, la derivada ¿qué? Y de X, coma con respecto a ¿quién? A X no le tengo que poner que es primera porque ya sí se entiende, ¿no? Más, ¿sí sigo más? Más 4 multiplicado por ¿qué? Pero hay que tener cuidado acá porque esta Y depende de ¿qué? Coma, 0 porque es homogéneo. Y aquí pongo OD para imprimir, para ver si hay algún error o si la hice bien. Ahí está bien, ¿no? Y ya que le pongo acá, que me resuelva, ¿no? Resuélvame esa OD. Y miren lo que nos da. Y así puedo verificar si efectivamente es la que nos dio esto. Aquí podemos aplicar la propiedad distributiva, ¿sí o no? ¿Cómo nos quedaría? Aquí nos está diciendo Python que la solución es ¿qué? C1 ¿qué? X al cuadrado más ¿qué? Más C2 X al cuadrado, ¿por qué? Y fíjense que la solución que me está entregando Python es la misma que tengo acá. Funciona la fórmula de este señor. Una vez, esto me hizo acordar de cuando estaba en la universidad, que en un parcial nos preguntaron esto.
demuestre de dónde sacó Allenberg la ecuación. Era un profesor misión imposible. Y yo pienso y pienso en el examen cómo se la podía demostrar. ¿Y saben cuál fue la demostración que hice? Pues como ya sabíamos que teníamos una, puse la otra acá y traté de hallar el bronsquiano para que fuera ¿qué? Diferente de qué? De 0 y llegué. Pero eso es para que se den cuenta cómo eran los exámenes cuando uno estudia, le ponen unas cosas. Quieren que uno que en el examen se vuelva un genio ahí. Sí. Listo, bien. Y entonces ya podemos hacer todos los que están ahí. Aprovechen este tiempito e intenten hacer. Hagan el número que les corresponde, ¿listo? ¿Qué? ¿Otro? ¿Hago otro ejemplo? ¿Cuántas derivadas para que para que la matriz quede cuadrada? Por ejemplo, mira, vamos acá. Esta, ¿cierto? Esta eran 3. ¿Dónde está? Esto eran 3, ¿cierto? Tengo 3 funciones acá, ¿no? Para que, si tengo 3 acá, pues también tienen que quedar 3 hacia abajo para que sea cuadrada. Entonces, eso te está indicando que tienes que llegar hasta que tienes que hacer hasta la segunda derivada. Pero tranquila que solamente vamos a hacer bronsquianos de 3 por 3 y 2 por 2. No vamos a hacer más porque ya se vuelve muy tedioso. ¿Hago otra o quieren trabajar ustedes? ¿El segundo de qué? No, el taller no, porque sería hacer la tarea. Sí. Si Pamocha ya tiene falla. ¿Quiénes llegaron? Si Pamocha y qué más. López. Jiménez. Jiménez. Méndez, ¿qué más? ¿Cuál? Rodríguez. Es que hay varios Rodríguez. Sí, hay Rodríguez. Listo, ¿quién más? ¿Tu apellido? López. Listo, nadie más. ¿Quieren que hagamos otro o...? Bueno, tengo 15 minutos, hagamos otro. ¿Lo hacemos con Python solamente? Tenemos sí, en el quinto.
Y doble prima y y prima. ¿En el quinto me están diciendo? ¿Qué pasa? Ah, no importa. Quiere decir que el Q de X es ¿qué? 0. Es que realmente uno usa el P, no el Q. Está solamente la segunda derivada y la Ah, entonces mejor aún porque quiere decir que el P de X es ¿qué? Es 0. O sea que es integral de aquí. Cero, o sea, cambia eso por 0. Le queda antes más fácil. Le quedaría e elevado a la 0, daría 1. 1 sobre. Miren, en estos 10 minutos voy a hacer esto. Voy a hacer una un poquito más. Voy a hacer una un poquito más complicada, ¿sí? Esto. Este libro se llama. Este libro lo pueden pedir por Rappi. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Primer curso por Rappi. Yo lo pedí por Rappi. Con esto yo había estudiado. Y está en la librería de la U. Me cobraron como 20.000 pesos y me lo llevaron. 20.000 pesos. Se gasta 3 cervezas. Menos que una garrafa de esa. Así ya. ¿Hago una en estos 10 minutos? Sí. Bueno, miren esto. ¿Cuál es la segunda solución? Miren, supongamos que Y1 igual a ¿qué? Y1 igual a X al cuadrado más 1 es solución. Es solución de esta ecuación diferencial. Esto. Vamos a resolver esto. Entonces, ¿entre qué divido toda la expresión? Todo lo dividimos entre X al cuadrado menos 1. ¿Sí? Voy a ir un poquito más rápido. Entonces, si divido entre esa, ¿qué me va a quedar? Me queda 2X sobre ¿qué? X a la 2 menos 1 menos 2X sobre X a la 2 menos 1. ¿Qué? Me equivoqué. Ay, Dios, me esperen. Aquí me equivoqué. ¿Esto es qué? Ah, aquí me faltó la qué. La Y prima. Ya es que me enredé. Listo. Y aquí entonces nos va a quedar menos ¿qué? Solo menos 1 sobre ¿qué? Sobre X a la 2 menos 1. Y igual a ¿qué? A 0. Pero esto me sirve para reconocer que todo esto sería mi ¿qué? Todo esto sería mi P de ¿qué? Mi P de X. Este es positivo, listo. Y entonces hacemos la integral de ¿qué? Si quieren le ponemos el menos, ¿sí? De una. Menos la integral de P de X de X. Entonces esto nos daría menos la integral de ¿qué?
Con este menos quedaría ¿qué? Pero acuérdense que ya estoy haciéndola con el menos, ¿no? Y entonces aquí nos quedaría 2x sobre x al cuadrado menos 1. ¿Y cómo hacemos esta integral? Salud. ¿Cómo hacemos esta integral? Muy bien. Miren esto. Esta integral sale muy fácil, ¿no? Noten que arriba tengo la que, la derivada de lo de abajo. Y hay una formulita que yo no sé si se las mencioné algún día, que es esta. Si usted tiene acá una función que tiene la derivada de una función, ¿cierto? Y aquí la función, ¿cuánto da esta integral? Esto es el logaritmo natural de ¿qué? De f de x. Y eso es lo que está pasando aquí. O hágala por sustitución, como quiera. Entonces esto nos va a dar ¿cuánto? Logaritmo natural de ¿qué? De x al cuadrado menos 1. Y ya estamos listos para hallar ¿qué? Y2. Entonces Y2 va a ser Y1 por la integral de ¿qué? De a menos la integral de p de x. Todo esto sobre ¿qué? Todo esto sobre Y1 elevado al cuadrado con respecto a x. Entonces Y1 ¿cuánto es? X al cuadrado menos 1, ¿cierto? ¿O no? Sí. X al cuadrado más 1. Listo. X al cuadrado más 1. Y esto por la integral de ¿qué? De E. Y ya tengo menos la integral. Noten que lo que tengo acá, todo lo que tengo aquí, ya le puse el menos, es todo esto. O sea, entonces será E elevado al logaritmo natural de x al cuadrado menos 1, todo sobre x al cuadrado ¿qué? Más 1 de x. Entonces Y2 va a ser x al cuadrado ¿qué? Más 1. X al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado ¿qué? Más 1. ¿Qué? ¿Me falta un cuadrado? Sí. Todo esto es elevado ¿qué? Al cuadrado. ¿Y cuánto es integral? Esa integral, ¿por qué método la podemos hacer? Bueno, y esa integral se las dejo de tarea. Este lo llevas a aquel cuadrado. Te quedaría, elevas este y elevas este. Quedaría x a la 4 coseno cuadrado del logaritmo natural de x. ¿Sí? Esa la haces por sustitución. Listo. Y esta integral, como ya no me alcanza el tiempo, esa integral da como respuesta menos x. Es que no me alcanza el tiempo. La próxima clase se las hago. Menos x sobre 1 más x al cuadrado. Uno más x al cuadrado. ¿Sí? Y ya, esto entonces, ¿cómo nos queda? X al cuadrado más 1. Aquí queda un menos. Y
Y acá tengo x sobre x al cuadrado que más 1. Estas dos cosas se simplifican y la segunda solución entonces nos da ¿cuánto? Menos x. ¿Sí? Seguro esas soluciones van a ser linealmente ¿qué? Bueno, hallamos el Wronskiano. Hallamos el Wronskiano. ¿Acá qué nos queda? Acá es x al cuadrado ¿qué? Más 1. Acá es menos x. La derivada de esto da 2x. Si lo vuelvo a derivar acá me da menos 1. Hago producto de la diagonal principal menos producto de la diagonal secundaria. Me va a dar x al cuadrado más 1. Y acá me va a dar menos 2x al cuadrado. Entonces esto nos da 1 menos ¿qué? 1 menos x al cuadrado. Como esto me da diferente de ¿qué? De 0. Entonces yo digo que son ¿qué? Son linealmente ¿qué? Independientes. Entonces la solución ¿cuál sería? Entonces la solución de la ecuación diferencial homogénea va a ser un C1 multiplicado por ¿qué? Por x al cuadrado más 1 más un C2 multiplicado por ¿qué? Por menos x. Por menos x. Bueno, pero eso no importa el signo, ¿no? Pero bueno, lo voy a poner acá. Menos x. ¿Ya? ¿Sí? Se puede verificar con Python si efectivamente esta es la solución. ¿Listo? Y ya. Espero que cualquier duda que tengan me escriben. ¿Listo? Chao muchachos, chao los que están virtual. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Bueno, chao.